Es interesante ver cómo hoy en día muchas personas ya no cuestionan solamente a Dios, ¿no? La interacción que Dios puede tener con el hombre, o si Él existe, o si es capaz de hacer milagros, diferentes otras cosas. Sino que hoy en día podemos ver cómo las personas cuestionan la palabra de Dios, diciendo que no, es que la Biblia es un montón de mentiras, solamente son relatos, son historias, son fábulas, son leyendas, bla 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 bla. Pero empiezan a través de esos cuestionamientos decir o tratarnos de decir que la Biblia realmente no es confiable. Y esa es justamente la pregunta que vamos a responder este miércoles en Frutos de Vida Responde. ¿Es confiable la Biblia? Y antes de poder responder esta pregunta, primeramente vamos a acentuar la base en algo que dice la palabra de Dios. Y ello se encuentra en el libro de 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que dicen de la siguiente manera: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay diferentes maneras de poder responder esta pregunta, pero el día de hoy solamente utilizaremos una, y esa es la doctrina de la inerrancia, basado, o más bien dividiendo esta doctrina en dos partes: la inerrancia hablando de la historicidad de la Biblia, y la inerrancia hablando de la enseñanza espiritual de la palabra de Dios y la trascendencia en la vida espiritual del creyente. Sabemos que la Biblia es un conjunto de 66 libros, escrito en más de 1500 años por 40 autores diferentes. Pero observando primeramente la inerrancia de la historicidad de la Biblia, podemos observar que a lo largo del tiempo, inclusive recientemente también, muchos arqueólogos, muchos estudiosos y muchos científicos han sido movidos a poder estudiar y a poder averiguar si realmente muchos sucesos de la Biblia, hablando de la cuestión histórica y puntos geográficos, realmente ocurrieron. Y para la gloria de Dios, podemos decir que muchos han acertado. Y no solamente es que hayan acertado, sino que han averiguado y han descubierto en diferentes ubicaciones a lo largo del Oriente Antiguo, que se encuentran diferentes ciudades o diferentes poblaciones que la Biblia menciona en ubicación exacta. Y además que se pueden encontrar en ciertas ruinas también, como la Biblia menciona que algunos de esos pueblos fueron destruidos. Pero también, además de eso, podemos observar, y quizá muchos de ustedes ya también hayan escuchado eso, que se mencionaba anteriormente acerca de los rollos del Mar Muerto, ¿no? Que muchos de esos manuscritos se han sacado copias y han sido introducidos dentro de la Biblia, se han hecho el canon bíblico que hoy en día conocemos. Pero aparte de esos rollos, se han encontrado otros cientos de manuscritos que hablan o apuntan a las enseñanzas bíblicas, a la enseñanza que la Biblia nos menciona. Muchos de ellos también se han sacado copias y se han introducido o se han juntado lo que dice a la Biblia que tenemos hoy en día. Muchos otros permanecen en museos, tanto en Inglaterra como en Israel. Pero aquí es donde muchas personas pudieran decir: oye, pero es que son copias. Hay muchos errores y hay cosas que la gente ha agregado. Pero realmente estos errores que nosotros podemos encontrar no son errores, sino que se llaman variaciones textuales. Y estas variaciones textuales tienen dos funciones. Primeramente, agregar a lo que decía la Biblia o a lo que decían estos textos, pero muchos otros realmente son redundancias a lo que decían esos textos. Y por eso muchos de ellos no fueron agregados, pero muchos otros sí permanecieron. Y realmente, si nosotros estudiamos estas variaciones textuales que contiene la Biblia, podemos encontrar que son una milésima de lo que es la información de la Biblia. Es decir, que la Biblia que hoy en día que nosotros tenemos a la mano es 99.5% pura.
Y además que si nosotros comparamos esta información que nosotros tenemos en este libro con el resto de los manuscritos originales que se han encontrado, podemos decir que tenemos una Biblia casi 100% pura, hablando de historicidad. Entonces, en este pequeño tiempo, ya que no podemos abundar mucho porque sería un video como de 1 hora, podemos observar un poco de la inerrancia histórica acerca de la Biblia, tanto apuntando en un punto de vista arqueológico y además apuntando a un punto de vista de los manuscritos que se han encontrado. Y ahora, entrando a más detalle acerca de esto, podemos ver la inerrancia de la enseñanza espiritual o la inerrancia de lo que esta enseñanza, de la forma en la que esta enseñanza trasciende en la vida espiritual del creyente. Justamente como vimos hace un momento, como decía el libro de 2 Timoteo capítulo 3 versículos del 16 al 17, que nos dice que la escritura es inspirada por Dios, es una inspiración por Dios y además que tiene ciertas utilidades, y esa es que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado o perfecto para toda buena obra. Entonces, muchas personas podrían llegar a decir, oye, pero es que la Biblia dice que es inspiración. O sea, realmente cómo la gente puede saber, o sea, solamente pensaron en Dios y se le ocurrió y se pusieron a escribir. No, realmente es así, sino que cuando nosotros buscamos lo que significa o la palabra inspiración en el lenguaje original, que en este caso es el hebreo, podemos ver el significado que dice que es el impulso del autor al artista. Es decir, que el Espíritu Santo habló a través de esas personas para ellos poder ser conmovidos o movidos a escribir lo que Dios quería que ellos escribieran. En otras palabras, lo que tenemos hoy en día en nuestras manos en este libro no es palabra de hombre, sino es que es palabra directamente de Dios. Y al ser palabra de Dios, podemos entender y confiar más bien que es palabra que trasciende, es palabra que nos alimenta, es palabra que nos santifica, es palabra que nos acerca a Dios, es palabra que nos enseña cómo Dios quiere que nosotros seamos, cómo Dios quiere que nosotros le sirvamos, entre otras cosas que nosotros podemos ver. Entonces, al ser palabra directamente dada por Dios, podemos saber que no hay ningún error. No hay ninguna cosa que nosotros podamos decir, es que esto no proviene de Dios. No hay inerrancia. Más bien, sí, no hay inerrancia, en la enseñanza bíblica que el Espíritu Santo nos da a través de su palabra. Podemos tener esa certeza de que Dios nos habla, de que Dios nos alimenta, de que Dios nos transforma, de que Dios nos mueve a través de su palabra. Y además, veamos rápidamente lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, que dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra o llega hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En estas pocas palabras, este versículo nos está diciendo cuál es el propósito de la palabra de Dios, que es llegar hasta lo más profundo del alma del hombre y poder partir su alma, poder llegar al espíritu, poder confrontarlo, poder conmoverlo, poder convencerlo. No porque los hombres lo hayan escrito, no porque 40 autores que hayan participado en la escritura de este libro que hoy en día tenemos en las manos lo hayan dicho. No, porque sí, más bien porque este escrito fue dado directamente por Dios. Es palabra pura y es palabra dicha por nuestro Dios. Y podemos tener entonces, al saber esto, esa plena confianza de que la Biblia es la palabra de Dios. Y no solamente esa confianza de que la Biblia es la palabra de Dios, sino que la Biblia no se equivoca. La Biblia no contiene errores en la enseñanza espiritual, en la enseñanza que Dios busca que trascienda en la vida espiritual de los creyentes, sino que podemos tener esa confianza de que esta escritura inspirada por Dios es dada con un propósito,
con el propósito de formarnos, con el propósito de acercarnos más a Dios y con el propósito de conocerle, de poder tener una comunión con nuestro Dios. Y justamente como nuestro Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Espero que esta pregunta haya sido respondida y que sobre todo haya sido de gran edificación y de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.